Señor, permitirnos estar en estos tiempos, Señor, como una asamblea espiritual, Señor, es tan precioso, Señor. Ciertamente son maravillosos los tiempos de intimidad, Señor, en tu presencia, pero cuando estamos a nivel de cuerpo, Señor, tú revelas tu altura, tu anchura, tu profundidad. En medio de los santos tú te revelas de formas tan preciosas, Señor, porque tú colocaste, Señor, dispensaste de tu preciosa gracia en cada uno de nosotros, Señor. Y podemos ver tu gracia sobreabundante en medio del cuerpo. Podemos ver en medio del cuerpo el poder de tu resurrección y el testimonio de tu vida. Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Declaramos, Señor, que nuestros oídos se abren, Señor. El chamá se abre, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y podemos oír inteligentemente, oír sabiamente y no desechar tu conocimiento. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí sí. Amén, hermano. Hoy día hemos estado predicando acerca del sacerdocio, ¿verdad? Ha sido precioso el cambio. Cuando se establece un cambio sacerdotal, es un cambio absolutamente rotundo en nuestras vidas. Cambiado el sacerdocio, hay un cambio de ley y comenzamos a vivir bajo una ley tan gloriosa. Y es importante que nosotros entremos a este tiempo y no nos quedemos como espectadores del tiempo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que intimar, así como el Señor intimó la ley con Moisés, tenemos que intimar con Él porque Él está estableciendo una nueva ley, una ley superior, una ley para la casa, que es una ley que es espiritual, es gloriosa y trae libertad a los hijos, una expresión a la iglesia, una iglesia que está en un proceso gobernante. Es decir, sentada a la diestra, gobernante, gobernando, pero a su vez siendo gobernada. El principio de gobernar y ser gobernado es un principio de sujeción que aún el Hijo establece en su vida. Dice que Él sujetó todas las cosas, exceptuando aquel, hablando del Señor, a quien Jesucristo mismo se sujetó para que Él, Dios, sea el todo en todos. Por lo cual en este tiempo que vivimos, un proceso, una verdad espiritual que es sacerdotalmente: siéntate a mi diestra. La iglesia debe conocer los principios espirituales que rigen la vida de aquel que es la luz del mundo y que nos manifestó un camino de sujeción. Yo no podría decir, bueno, nos han hablado toda la vida de sujeción, ¿no? Hoy día vamos a hablar acerca de los astros. Y vamos a tocar en una parte la Biblia habla acerca de las estrellas errantes. Y adelantando un poco acerca de las estrellas errantes, lo que dice la palabra en Judas sobre las estrellas errantes es que son personas que se gobiernan a sí mismos. El principio de Dios a nivel sacerdotal, cuando te dice siéntate a la diestra, implica
que nosotros debemos entender un principio de sujeción. Porque el sacerdocio del Elión, que es un sacerdocio de elevación, es un sacerdocio que lleva a la iglesia a madurez. Y esa madurez es un proceso de completación. Es por eso que es importante la sujeción, porque aquel a quien fueron sujetas todas las cosas se sujetó al Padre para que Él, el Padre, sea el todo en todos. Es decir, que se cumpla, que se encarne la verdad que nos trae madurez. ¿Cuál es? Simple. Sujetémonos. La sujeción es un principio espiritual que nos va a traer madurez. ¿Por qué hablamos de una palabra distinta? El sacerdocio del Malak Sadak es un sacerdocio que trae consigo una palabra de justicia. Esta palabra de justicia no es para los niños, porque en la estación del atrio el Señor te va a dar una alimentación, ¿verdad? Que es una leche espiritual. Pero pasada la siguiente estación, un proceso de madurez implica un cambio en la nutrición. Y el cambio de nutrición es Cristo, esto lo hemos predicado, diciendo: mi comida y mi bebida es hacer tu voluntad. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre de principio a fin, sin faltar a una de ellas. Principio de sujeción. ¿Qué lo llevó a la madurez? Sujetarse. ¿Te sujetas? ¿Nos sujetamos? Nos sujetamos a nuestros líderes, nos sujetamos a nuestros pastores, nos sujetamos a quien Dios puso delante. ¿O vivimos como astros errantes? Vamos a desarrollar esta idea de las estrellas errantes. El tema de hoy se llama la gloria de los cuerpos celestes. Amén. ¿Cómo se llama? ¿Lo escucharon? Maravilloso. Está bonito el nombre. Vamos a continuar con la palabra. Esta es una palabra que desarrolla Pablo, ¿no? La han escuchado. Es interesante cómo Pablo va desarrollando el sacerdocio de Melquisedec. Se dice que Pablo fue el que escribió la carta a los hebreos, pero no solamente ahí, él habla acerca de Melquisedec textualmente, también lo menciona en 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15, Pablo cita el Salmo 110. Cita el Salmo que declara: siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Pero este Salmo traza un camino que es glorioso. Y dice así, 1 Corintios 15, 40 al 43. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, y esto lo declarábamos en la adoración. Qué precioso que el Señor nos recuerde su diseño. Partíamos declarando acerca de una transición, ¿verdad? Del monte Sinaí al monte de Sión, la inscripción de los espíritus hechos justos en la Jerusalén celestial. Y mira lo que dice
Apocalipsis. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá más muerte. Y cuando declarábamos que el Señor renueva nuestras fuerzas, esta palabra dice: se siembra en debilidad, resucita en poder. Porque el poder de Dios, iglesia, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. El poder de Dios se levanta en medio de la debilidad. El poder, la mano, el yod de Dios, la diestra gobernante, se levanta en medio de la debilidad, en medio del padecimiento, en medio del dolor, en medio del llanto. El yod de Dios, la diestra, se levanta a favor de sus hijos. Eso es lo que tuvo que pasar a Abraham. ¿Se acuerdan? Hace algunas prédicas hablábamos acerca de la historia de Abraham. Sacamos algunos textos del libro de Yacer. Recordarán que Abraham vivió un proceso muy duro respecto de destruir los Baales, los ídolos de su padre, ¿verdad? Pero al nacer había una profecía. Decía, hablaba acerca de las estrellas, ¿verdad? Esto no es tan lejano a este tiempo. Este tiempo, los que celebran Navidad, ¿verdad?, tienen esta imagen viva de la estrella de Belén, ¿verdad? Y en la Biblia constantemente se anuncian acontecimientos estelares. ¿Por qué cito esto? Porque en la vida de Abraham sucedió lo mismo. Y la profecía decía que estos 4 reyes que venían de los 4 lugares iban a ir contra él, pero Abraham los iba a destruir. Abraham no podía destruir a esos enemigos, que lo hablamos, la lucha contra Kedorlaomer, que era una lucha híbrida, eran gigantes. No lo podía hacer en sus propias fuerzas, por lo cual él tenía que conocer un sacerdocio distinto, un sacerdocio que no es terrenal sino celestial. Y se le presenta el Malak Sadak. ¿En qué proceso? La palabra dice que Abraham estaba casi muerto cuando recibió la promesa. Casi muerto. Y el Señor tenía que tomar esa matriz de Abraham y la matriz de Sara y llevarla a la resurrección. Declarábamos recién en Corintios: se siembra en debilidad, se resucita en poder. Por lo cual el proceso de Abraham tenía que conocer en su debilidad, en la muerte de su matriz, conocer el poder de la resurrección. ¿Qué saldría de Abraham si no hubiese conocido este glorioso sacerdocio? Que hubiese salido de esa matriz muerta. Pero esa debilidad del Señor la transforma en su poder y siembra en su matriz una promesa generacional. Se acordarán que el Señor le dice a Abraham: ve delante de mí y sé perfecto. ¿Qué harías tú si el Señor te dice, te llama y te dice: ve delante de mí y sé perfecto?
¿qué le responderías? Sé perfecto. Eso le dijo Abraham. Hoy día estamos en una sociedad que de pronto busca esos estándares y los escribe inconscientemente en las generaciones. Lo escribe en la figura corporal, lo escribe en el intelecto. La búsqueda de perfección tiene que ver con una forma luciférica de vivir. Cuando se menciona la caída de Luzbel, dice: yo vi como una estrella cayó, descendió. Luzbel es la primera estrella errante. Luzbel es la primera estrella errante. Las estrellas errantes, según los estudios, se han empezado a estudiar las estrellas. ¿Te acuerdas que 1 Corintios dice: la gloria de una estrella difiere de otra? Bueno, las estrellas errantes también tienen un brillo, pero es un brillo absolutamente tenue. Casi no alumbran, por lo cual cuesta mucho identificarlas. ¿Quieres saber cómo se produce una estrella errante? Yo encontré precioso, empecé a buscar imágenes, la encontré muy linda. Las estrellas errantes, les voy a leer el texto. Dice lo siguiente: las galaxias interaccionan gravitacionalmente entre sí, y en esas interacciones algunas estrellas de estas galaxias son arrancadas de sus casas y acaban habitando el espacio intergaláctico. Esta prédica está sonando a Star Wars, pero no eso, hermano. Pero quiero que usted vaya relacionando algunas cosas. Mira, te lo leo de nuevo. Dice: las galaxias interaccionan gravitacionalmente entre sí, y en esas interacciones algunas estrellas de estas galaxias son arrancadas de sus casas y acaban habitando el espacio intergaláctico. Cuando dice que son arrancadas de sus casas, está hablando de que esas estrellas salen de la galaxia a la cual pertenecen y quedan flotando por miles y miles y miles de millones de años. Wow, yo cuando lo leí dije: oh, qué tremendo, porque esto se relaciona mucho a las casas celestes y al cuerpo. Podríamos decir que este es una galaxia, la galaxia de CPB. Es linda esta galaxia, tiene un brillo precioso, pura gente bella, pura gente linda, ¿verdad? Gracias, muy bien, eso alguien que lo cree. Pura gente llena de gloria, pura gente adoradora, apasionada. Pero en esas galaxias se dan interacciones gravitacionales. Imaginemos que yo soy la estrella y tengo mi campo gravitacional. Y bueno, voy pasando, tenemos un altercado, una situación, y gravitacionalmente empezamos a chocar. Llamémoslo una pequeña situación. Y bueno, como este campo gravitacional es tan fuerte, llega un punto donde los choques producen que las estrellas salgan errantes. Ahora, vamos a ver más adelante. Yo les decía, Judas habla de las estrellas errantes y dice: se apacientan a sí mismos, no se dejan gobernar. ¿Qué pasó con Luzbel?
vuelvo a Abraham. Abraham, ve delante de mí, sé perfecto. ¿Qué se dice de Luzbel? Perfecto eras. Perfecto eras. En medio de las piedras de fuego te movías. Hasta que se halló en ti maldad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiso hacer? Quiso sentarse a la diestra, ser igual a Dios, tomar esa perfección por sus propias obras. Y el resultado fue que fue destituido. Se convirtió en la primera estrella errante. Tú dirás, vale, cuando Judas habla de la estrella errante, dice que se apacientan a sí mismos y siguen los caminos de Caín. Caín es el primero que comete un homicidio, tomando imagen ¿de quién? De Luzbel. Él es homicida desde el principio, dice la palabra. Por lo tanto, esta estrella errante se reproduce. Ve delante de mí, sé perfecto. Le estaba diciendo, Abraham, yo te voy a tomar y te voy a mostrar mi sacerdocio. No va a ser por tus obras, sino que te voy a tomar y te voy a guiar por un camino de madurez y de perfección. No por medio de obras, porque la ley no pudo perfeccionar nada, no pudo perfeccionar a los que se acercan. La palabra dice que la ley nada pudo perfeccionar, por lo cual fue abolida por su debilidad e ineficacia. No obstante, fue la introducción a una nueva esperanza. Por tanto, la perfección no viene por sangre ajena. La palabra dice que Jesucristo vino y no por sangre ajena, sino por su propia sangre. Perfeccionó a los que está santificando. Entonces, en este proceso de perfección y de santificación gradual, el Señor empieza a abrir, a expandir la promesa que le había dado a Abraham. Tú vas a ver que este proceso Abraham no lo pasó bien. Abraham lo metieron en un horno de fuego, lo iban a quemar. Lo intentaron quemar, lo encendieron. Pero al igual que Daniel, les contaba hace algunas prédicas, igual que Daniel, el fuego no lo pudo consumir porque Abraham se estaba constituyendo en algo que se denomina en hebreo kokab. ¿Qué es kokab? Algo que rueda y arde. Kokab es la raíz de estrella. ¿Cómo vas a quemar a una estrella que rueda y que porta fuego dentro de sí? La raíz de estrella es kokab, que quiere decir algo que rueda, fuego. Y tercero, príncipe. Príncipe. Es decir, Abraham se estaba convirtiendo en lo que declara Pablo en Corintios. Una es la gloria de las estrellas, una es la gloria de los cuerpos celestes y otra la de los terrestres. No puedes quemar a quien está ardiendo. No puedes meter a un horno a quien arde en la presencia de Dios. Por eso la palabra dice: el fuego no te quemará, porque ya estamos todos chamuscados. ¿Y
¿Y qué va produciendo estos procesos de padecimiento? Algunos dicen, y entre los chicos hablábamos acerca de la mirada que tenemos hacia nuestros padres. Yo les decía, ¿sabes qué? Hicimos un taller, yo les decía, ¿sabes qué? Tu alma, el alma te quiere llevar rápidamente al daño y ves la relación a través del daño como si eso hubiese sido todo. Abraham tenía un padre Taré que era idólatra hasta los huesos. Yo les contaba que según el libro de Yacer tenía 12 ídolos, uno para cada estación. ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Abraham se enfrentó a esa realidad y destruyó los Baales. ¿Tú crees que la pasó bien Abraham? Abraham pasó procesos de tribulación y de padecimiento, pero como él era un cocab, había una gloria de ese cuerpo celeste que estaba creciendo. ¡Pum! 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 Porque este proceso de tribulación produjo en él un mayor peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque una es la gloria de los cuerpos celestes y otra es la gloria de los cuerpos terrenales. Una es la gloria de aquellos que se les transfiere un sacerdocio eterno. Y otra es la gloria de los Icabod, de los que están fuera de la presencia, errantes. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Esto es lo que estábamos declarando, un mayor y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ese era el entendimiento que se estaba depositando en Abraham. Y es precioso porque Abraham tuvo que abrazar una fe. O se movía por obras o creía y le era contado por justicia. Pero Abraham abrazó la fe del Hijo. ¿Qué es la fe del Hijo? La fe del Hijo es uno que se sujetó en todo hasta la muerte. Principio de autoridad, sujeción. Uno que se sujetó en todo al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Pero a veces nosotros pugnamos, fíjate Cristo. Se sujetó en todo hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros pugnamos cuando te dicen, mijito, ¿sabe qué? No es tiempo de noviazgo. Sujétese. La primera sesión, ¿quiénes han sufrido en la primera sesión con los pastores? ¿Sesiones matrimoniales? Jairito. Yo creo que toda la generación de nosotros, primera sesión, yo me acuerdo iba con Lavi. Salimos, hermano, nos fuimos a comer una empanada llorando así. Ay, lloraba. ¿Cuál es tu nivel de sujeción? ¿Estás llegando a la muerte de cruz? Se miraban por ahí algunos. Se miraban. Hay miradas. Hay miradas. ¿Te sujetas? ¿Te sujetas en lo poco? Porque es fácil decir, siéntate a mi diestra. ¡Woo! La diestra. ¡Woo! ¿Te sujetas? Nos sujetamos. Los que tienen profecía la sujetan.
Los que tienen un sentir, ¿lo sujetan o llegan y lo lanzan? La semana pasada la pastora hablaba de un testimonio, ¿no? Decía, ¿y qué tal si el Señor quiere que tu hijo repita? Y bueno, yo decía, claro que sí. Nos sujetamos. Y mira, ¿cuál es la fe del Hijo? Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, muchos cocab a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Le estaba trazando un camino sacerdotal. Ve delante de mí y sé perfecto. Pero la fe que tienes que abrazar es la fe del Hijo, que te dice que fue perfeccionado ¿cómo? Por aflicciones. Y el proceso de aflicción nos lleva, no siempre, pero nos debiese llevar al clamor, a producir una nube gloriosa. Y es lo que hemos estado predicando, que en medio de esos procesos el Señor te da una administración, te mete en una oikía, en una oikonomía, en una administración de su gracia, porque después de cada proceso aflictivo viene sobre nosotros un mayor peso de gloria y una gracia administrable. De ti depende, quizás hasta un cierto punto, si sales de Egipto con riquezas. Porque te puedes quedar atado al dolor de la esclavitud, al dolor de la opresión y no salir. Pero los que salieron de Egipto salieron con riquezas. Porque cada batalla, cada proceso de lucha, cada batalla del Señor trae un botín, trae una riqueza. Esa riqueza es haber conocido una arista de la gracia de Dios. Entonces la promesa con Abraham fue creciendo, fue aumentando. Conocemos la primera vez que el Señor le hizo una promesa a Abraham, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la promesa que Dios le hizo a Abraham? ¿Me la pueden gritar? Griten nomás. Que su descendencia iba a ser como las estrellas. ¿Qué más? Que iba a ser padre de multitudes, como la arena del mar. En ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias. ¿De dónde? De la tierra. Génesis 12. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aún esto, Abraham tenía que sacrificarlo. Porque su nombre hasta ahí no había sido cambiado. El nombre de él era Abraham, un padre enaltecido, que el Señor además le dice: engrandeceré tu nombre. ¿Qué le estaba diciendo? Te voy a meter un proceso aflictivo, para que ese padre enaltecido doble rodillas. Y cuando él llega a Canaán, ¿qué significa Canaán? Doblar rodillas. Aún ese te engrandeceré tu nombre tenía que ser crucificado. Porque aún las victorias que tenemos no tiene que ver con que nuestro nombre se levante, sino el nombre de aquel que pelea por nosotros. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el Señor, esto es algo que conocemos, ¿verdad? Se ha predicado mucho, pero yo lo volvía a mirar desde el prisma del sacerdocio y me parecía tan hermoso que una vez que se le presenta Melquisedec, ya el Señor no le habla de promesas.
le habla de pacto. Le habla de un pacto perpetuo. Y en este proceso, el Señor tiene que cambiar. ¿Se acuerdan? Los pastores vienen hablando acerca del principado y de la potestad. Y la semana pasada predicaban sobre qué hubiese sido si Jacob no cambia el nombre a su hijo. ¿Qué hubiese sido? Pero el Señor lo tenía que hacer con Abraham y con Sara, para que la promesa, para que la semilla, la cera, pudiese dar a luz linaje. Tenía que ser cambiado el principado y la potestad que gobernaba a Abraham y Sara. El Señor le introduce, todos lo sabemos, el Hei, la H. El tetragramatón tiene dos Hei, Yahweh tiene dos Hei, dos H. Que ustedes saben que quiere decir soplo, ¿verdad? Ventana, espíritu. Pero lo que Dios hace con él es que lo introduce en un lugar sacerdotalmente. Cuando se rasga el velo, el Señor lo que nos permite como iglesia es ser consustanciales con Él. Es decir, compartir la misma naturaleza y la misma sustancia. Esto es lo que pasaba con Cristo y con el Padre. Dice que Él, se los voy a leer el texto. Está en Hebreos 1:3, se los leo enseguida. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios estaba llevando a Abraham y Sara a ser consustanciales con Él. Es decir, lo estaba llevando a la fe del Hijo, que se sujetó en todo, que fue perfeccionado por padecimiento, y a la fe del Hijo que declara que somos uno. Y esta fe del Hijo que declara que somos uno establece una verdad. ¿Te acuerdas? La gloria que tú me diste, yo se las he dado para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Es decir, Abraham se tuvo que introducir en una fe que no era por obras, sino la fe del Hijo, la fe del uno, en donde no hay división, no hay separación. Abraham comenzaba a ser el resplandor de la gloria del Padre y del Hijo en la tierra. Y la promesa seguía creciendo. Génesis 15. Abraham le dice, pero ¿cómo si yo no tengo hijo? Bueno, el Señor le dice, un hijo tuyo será el que te heredará, te daré descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Esto cambia la historia respecto de la fe. Ya no una fe por obra, sino creí, por tanto dabar. ¿Qué dabar? Dabar de justicia. Creí, por lo tanto vino a mí un dabar de justicia, que es el dabar del sacerdocio de Melquisedec. Creí y fue contado por justicia. Después la promesa sigue creciendo y el Señor le dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchas gentes y ya no se te llamará Abraham sino Abraham. Y después le dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Glorioso, la promesa sigue creciendo, el pacto sigue creciendo.
Recuerden que cada proceso de crecimiento implicaba un proceso de tribulación. Génesis 22, ya el Señor lo lleva a un nuevo nivel de padecimiento que tiene que ver con entregar su hijo. Tomar a Isaac y sacrificarlo. Abraham continúa en esta labor y una vez que está en ese acto, el Señor le abre aún mayormente su pacto. ¿Y qué le dice? Perdón, me faltó algo en la promesa anterior, en Génesis 17. Génesis 17, Abraham ya venía del encuentro con Melquisedec. Pero el Señor en esta promesa ya no le dice las familias solamente serán benditas, sino le dice reyes saldrán de ti. Es decir, el encuentro con el sacerdocio le cambia el linaje. ¿Abraham era un rey? No. ¿Y cómo dice que iban a salir reyes de sus lomos? Porque el Señor, cuando produce un encuentro entre este sacerdocio Malak Sadak y la iglesia se transforma en lo que Él deseaba, un reino de sacerdotes, un reino que gobierna y es gobernado, un reino de sacerdotes. Por lo tanto, el encuentro de Melquisedec con Abraham produce en él una nueva semilla, ya no una matriz muerta, sino le dice, de ti saldrán reyes. Yo me alegraría por esto, porque en este tiempo que el Señor está trayendo ese sacerdocio, de tu sementera, de tu semilla, van a nacer reyes. Formamos a nuestros hijos con mentalidad de reyes, de gobernantes. En lo más pequeño, formamos hijos con un entendimiento de sujeción y de gobierno, de entender el dolor como un proceso de gloria. Este cambio sacerdotal nos tiene que llevar a cambiar nuestra forma en que la descendencia comienza a tomar imagen nueva. Ahora finaliza Génesis 22 después de haber entregado a Isaac, ¿verdad? Y le dice algo que es precioso: multiplicaré tu descendencia como las estrellas, Cocab, rodar, arder, príncipe del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Utiliza en poseer la puerta de los enemigos. Esto nos viene a la memoria. ¿Te viene a la memoria algo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Utiliza la raíz yaresh, que quiere decir ocupar, desalojando a los habitantes previos y poseer en lugar de ellos. Desaloja a los habitantes y posee en lugar de ellos. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amados, todo este pacto y estas promesas en Cristo Jesús son para la iglesia. Y bueno, el Señor le promete todo esto, habla, establece un pacto que es un pacto perpetuo. No le habla ni de un nuevo ni de un viejo pacto a Abraham, le habla de un pacto eterno. Porque ese es el sacerdocio que se le presenta, no en una dicotomía de lo antiguo y de lo nuevo, sino que se le presenta un sacerdocio que es intransmisible, sin genealogías, que es eterno. Por lo tanto, el pacto sacerdotal no es como el terrenal, es eterno. ¿Cómo se cumple esta palabra en la genealogía? Se tiene que cumplir, ¿no? Tu descendencia será como las estrellas. Números 24:17 dice lo siguiente, atención: lo veré, mas no ahora;
lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Saldrá estrella, saldrá Cocab de Jacob. Te lo traduzco en el hebreo. Saldrá uno que arde en mi presencia. Saldrá uno que tiene ruedas del Espíritu. Saldrá un príncipe de Jacob. Y el proceso de Jacob es una transición de un nombre, de Jacob a Israel. Israel quiere decir el que ejerce el principado. Para que despiertes, entiende. Te está hablando de ti. El que ejerce el principado. ¿Sabes por qué es importante esto? Y no duermas, porque el pueblo perece, porque no tiene entendimiento. No entiende la sustancia que porta. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Escucha y métetelo acá, mételo en tu espíritu. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel mostrará su poderío. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Se cumple la palabra. Tu descendencia será como las estrellas. El Señor le dice: de Jacob saldrá estrella, porque una es la gloria de los cuerpos celestes y otra la de los terrestres. Porque Edom, lo que está sujeto a lo terrenal, según la profecía, esta estrella la iba a consumir, la iba a absorber. Saldrá estrella de Jacob, saldrá príncipe, ejercerá el principado, levantará el cetro, saldrá dominador. Y se cumple la profecía cuando dijo: tus descendencia poseerá. Va a desalojar a los enemigos y va a poseer en lugar de ellos la puerta de los enemigos. Porque estaba profetizando de Judá. ¿Te acuerdas que este sacerdote Melquisedec, del Dios Altísimo, del Elión, ese sacerdocio no venía de la tribu de Leví, sino que venía de la tribu de... Todos ustedes me gritan Judá. Judá, bien, muy bien, fantástico, vamos bien. ¿Cuál es la profecía de Judá? Amados, estamos haciendo también como hace tiempo nos predicaron de las casas celestes, pero refresquemos eso escrito. Metámoslos ahora en el proceso sacerdotal. Escucha. ¿Cuál es la profecía de Judá? Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Te alabarán tus hermanos, tu mano, tu yod, tu diestra sobre la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Y fíjate que la palabra, la profecía decía: saldrá estrella de Jacob, saldrá un príncipe de Jacob. Y ese príncipe prefiguraba
a Cristo, pero desde el linaje de Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él serán congregados los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Judá, su ambiente de nacimiento es este. Génesis 29:35. Concibió una vez más y dio a luz un hijo. Y dijo: esta vez alabaré al Señor. Y así que le puso por nombre Judá, y dejó de dar a luz. Existe una relación obvia de por qué le puso Judá. Porque la raíz de alabar, alabaré, es Yadá. ¿Qué es Yadá? Yadá es mano, lanzar una piedra o una flecha, reverenciar o adorar. Eso es Yadá, alabar. Es la misma raíz que se utiliza para Judá, pero esas raíces, Yadá, viene de Yod. Yod es la mano de Dios, es la diestra de Dios moviéndose a favor de su pueblo. Es la diestra de Dios que hace proezas. Es la diestra de Dios que destruye el enemigo. Es la diestra de Dios que destruyó los carros de Faraón. Es la diestra de Dios que tomó en un sueño un pan de cebada y hizo que el ejército madianita muriera. Es la misma diestra que guió a David a destruir al gigante. Es la misma diestra que abrió los mares. Necesitamos conocer el yo de Dios. Siéntate a mi diestra. Eso implica la mano de Dios. La diestra se trabaja, se escribe en muchos textos. Dice lo siguiente: tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa última palabra es una profecía que le da a Jacob. ¿Te das cuenta que el siéntate a mi diestra, siéntate es Yashab? Siéntate en reposo en medio del juicio de emboscada. Reposa de tus obras. Reposa de tus obras. Y deja que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjate que las luchas del Señor a mí me llaman la atención, porque son bien. Yo pensaba en Gedeón, en cómo destruyó ese pueblo, y fue por medio de un sueño, hermano. Soñó uno de ellos que venía un pan de cebada que venía por una colina y los destruía.
Y yo decía, a veces nos enrollamos tanto con ciertas situaciones y el Señor venció a un ejército sin nada, con un sueño, con un pan de cebada. El Señor destruyó Jericó con un sacerdocio que dio vueltas y vueltas y tocaba trompetas. Se siembra en debilidad y se resucita en poder. La iglesia tiene que conocer el espíritu de poder de Dios. Pero el punto es que vemos todo bajo nuestras fuerzas, de manera terrenal, y nos hundimos. Porque si miráramos las situaciones desde lo celestial, entonces escrito está. La victoria está escrita. Eso es moverse por obras. Cuando nos movemos por obras, nos desligamos de la gracia. ¿Te acuerdas del salmo que dice: vengan, se amotinan los pueblos, las naciones? Y dice: cortemos nuestras ligaduras. Eso es más allá de solamente separarme de Dios o andar así en rebelión. Es que cuando nosotros caminamos por obras, lo que se produce es que nos desligamos de la gracia. Pablo le dice a la iglesia: ¿por qué os habéis desligado de la gracia? ¿De dónde habéis caído? Y entonces nosotros este año que viene tenemos que enfrentarlo con una mirada absolutamente eterna, celestial. Salmo 118. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre, que confiar en nosotros mismos. Mejor es confiar en Yahweh que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruiré. Me rodearon, sí, me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruiré. Fíjate que habla David, uno que venía de la tribu de Judá. Mira la mentalidad de David. David no se echaba a llorar porque estaba rodeado. David decía: me van a rodear, en el nombre del Señor los voy a destruir, los voy a despedazar. Me rodearon, sí, me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente los destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos. En el nombre del Señor ciertamente los destruiré. Fui empujado con violencia para que cayera. ¿Te ha pasado este año? ¿Fuiste empujado con violencia para que cayeras? ¿Sufriste situaciones de violencia? Mira lo que dice David: pero me ayudó el Señor, mi fortaleza y mi cántico es Yahweh. Mi fortaleza y mi cántico es Yahweh. Oh Dios de mi alabanza, no calles. Pero la pregunta ¿es el Dios de tu alabanza? ¿Es el Dios que te muestra el Yod? Porque el salmista lo podía decir, porque su vida era de continua alabanza. Oh Dios de mi alabanza, no calles. Y Él ha venido a ser mi salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor está levantada en alto. La diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No mis obras. Contaré las obras del Señor. Aleluya. Puedes contar las obras del Señor en este día. Puedes proclamar las obras del Señor. El salmista decía: tu diestra se ha levantado y
puedo contar tus obras. Retomemos. Veníamos hablando de la promesa de Abraham, de las estrellas, Cocab. Después esa promesa en Abraham se traslada a Jacob. Jacob, cuarta generación, recuérdalo. El Señor le dice a Abraham, la cuarta generación volverá acá. Cuarta generación, Jacob, se declara de Jacob, y una estrella saldrá de Jacob, un legislador, uno que gobierne, el que tiene la vara, saldrá de Jacob. Ellos poseerán las puertas de tus enemigos, como la promesa que le di a Judá, que él con el yod iba a ser puesto sobre la cerviz y iba a gobernar. Y fíjate que en esa profecía, que es la profecía que se le da a Jacob, que es la profecía de Cristo, dice, será tomada, será destruida Edom. Y hablando de la diestra del Señor, ¿te acuerdas que Jacob estuvo esos años, verdad, que tuvo que pagar por su esposa, por su amada? Después le sale el encuentro de Esaú. Esaú no tenía una muy buena relación con Jacob. ¿Se acuerdan que ellos en el vientre se despedazaban? ¿Verdad? Ahí está en Jacob y Esaú está una expresión de un Géminis, de un gemelar. Y esa dualidad que representa la gloria de los cuerpos celestes en Jacob, transicionando a Israel, versus la gloria de los cuerpos terrestres en Esaú. Ellos se encuentran y pugnaron desde el vientre, pero después Esaú sale al encuentro de Jacob con su ejército. Jacob no tenía ejércitos, amado. La Biblia nos da un detalle que es tremendamente poderoso, porque Jacob se pone nervioso, ve que viene su hermano amado, muy amado, con ejército, no precisamente a darle un abrazo. Y Jacob dice, no, ¿sabes qué? Hagámosle un regalo, un obsequio, llevémosle ofrenda, hagamos algo, porque este compadre nos va a asesinar a todos. Pero Jacob no es por obras. Mira lo que dice el libro de Yacer, de ese encuentro. Y Yahweh oyó la oración de Jacob en ese día. Escucha. Y Yahweh oyó la oración. ¿Qué hacía el salmista en el Salmo 109? Oraba. Y el Señor escuchó la oración de Jacob, y Yahweh entonces liberó a Jacob de la mano de Esaú. ¿Quién se liberó? ¿Jacob? No, fue el Señor. ¿Fue por los regalos? No, fue el Señor. Y Yahweh envió 3 malajim de los malajim del cielo. Malajim está hablando de ángeles, de Malak. Y ellos fueron delante de Esaú y vinieron a él. Y esos malajim aparecieron a Esaú y a su gente como 2000 hombres, montados en caballos, equipados con todo tipo de instrumento de guerra, y ellos aparecieron a la vista de Esaú. Chanfle, dijo el otro. Imagínate, viene delante de ti un ejército de malajim, montados a caballos todos, preparados para la guerra, como 2000 hombres. ¿Cuánto llena el Estadio Nacional? ¿Para cuánto es? ¿Alguien sabe? 80.000. Bueno, eso es mucho. Pero imagínate 2000 hombres. ¿Y Esaú? ¿Qué creen que le pasó? No, le dio miedo, le dio terror. Le dijo, no, si yo soy hermano de mi siervo Jacob. No, tranquilo. Se presentó el malajim, imagínate.
se presenta el Malajim delante de él y le dice: ¿qué te va con Jacob? Y mira lo que le pasó, si es que es real, eso dice. Y un campamento siguió y encontró a Esaú viniendo con 400 hombres más hacia su hermano Jacob. Y este campamento corrió hacia Esaú y su gente y los aterrorizaron. Y Esaú se cayó del caballo y todos sus hombres se separaron de él en ese lugar y estaban grandemente atemorizados. Siéntate a mi diestra. Yashav, en reposo. Reposa de tus obras. El reposo es una acción sacerdotal. Reposa, reposa. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí. Entra en ese reposo donde Dios trae completación. Y la promesa era: y en la cuarta generación volverán acá. La cuarta generación que le hablaba a Abraham es Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Pero el proceso de Israel sacerdotalmente implicaba que de él tenía que salir esa gloria del cuerpo terrestre para que se manifestara la gloria del cuerpo celeste. En la cuarta generación, la raíz de cuarta es reví o rabá, que quiere decir cuarta, acostarse o acurrucarse para copulación. Cuarta generación, su diseño es acostarse, es decir, tener intimidad, accesar a lo más íntimo. Pero como esta generación tenía un Gemini, una dualidad, un gemelo, tenía que pasar por un proceso en donde esa naturaleza fuese despojada. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra reví, cuarta, que es acostarse o acurrucarse para copulación, se utiliza generalmente, lo vamos a ver en Levíticos 18, 23, 19, 19 y 20, 16, para cuando en la Biblia habla de ayuntarse con animales. ¿Qué estoy diciendo? Es que la cuarta generación tiene una pugna desde el vientre. Jacob y Esaú luchaban desde el vientre. Jacob prefigurando a Israel, el que ejerce el principado, lo celestial. Esaú, el primer profano, el primer fornicario. Esaú en su raíz se relaciona con un animal mitológico que es el sátiro o el macho cabrío. Es decir, Esaú compartía una naturaleza animal. Por lo tanto, en este proceso, para que la gloria del cuerpo celeste se manifieste, tiene que haber un proceso de separación gemelar. ¿Qué entendemos nosotros? Porque esto tiene que ver con intimar con esa naturaleza animal. Reví, cuarta generación. La palabra dice que hay una sabiduría celestial, una sabiduría terrenal, una sabiduría animal y una sabiduría diabólica. Es decir,
¿podemos nosotros estar intimando con una sabiduría animal? ¿Cómo podríamos descifrar eso? ¿A qué se refiere? Es estar intimando con nuestros propios instintos. Es movernos por nuestros propios instintos, por los sentidos. Ser engañados por los sentidos, por lo sensual. Y esta palabra, la palabra central es la 1 Corintios 15, lo que está desarrollando Pablo. Después declara lo siguiente: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Te repito, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre no dice el celestial, dice que es el Señor. Es del cielo. Por lo tanto, tenía que producirse esa separación. Y dice, la cuarta generación volverá acá. ¿Qué es volver? La raíz es chuv, que quiere decir volver al principio, volver al origen. Nos está diciendo, la cuarta generación en medio de esa dualidad volverá a su casa celestial, volverá a su diseño eterno. ¿Cuál era el diseño de esa cuarta generación? Una estrella saldrá de Jacob, saldrá vara de Israel, un dominador gobernará. Le está diciendo, esa estrella, ese Cocab, esa cuarta generación volverá a su diseño eterno. En medio de nuestros procesos, en donde esa dualidad está siendo tratada, hay una promesa que nos declara que volveremos de donde fuimos sacados. Ahora, o volvemos a nuestra casa celeste, o nos transformamos en una estrella errante. O se cumple la palabra de la cuarta generación, volverá acá. O se empiezan a formar estrellas errantes. Judas 1:13. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Y me parece impresionante porque el estudio que revisábamos, el flaquito del Jeffer me ayudó a buscar algunos, estuvimos buscando unos estudios sobre las estrellas errantes. Y las estrellas errantes, ¿saben dónde se posicionan? En los agujeros negros. Yo no sé mucho qué serán, pero aquí dice, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Yo decía, wow. Los roces gravitacionales te llevan a producir mayor gloria o transforman tu alma en una estrella errante. Yo sé que algunos podemos tener una esfera gravitacional más grande que otros y que puede hacer más difícil el trato. Pero ¿qué saca
de nosotros esos procesos? ¿Te transforma en una estrella errante? ¿A qué te lleva estos procesos de perfección? ¿A mirarnos a nosotros mismos y a creer que en nuestras propias obras podemos ir adelante como Luzbel? ¿A qué nos lleva mirar la gracia del otro? Porque estos que define como estrellas errantes dice que seguían el camino de Caín. ¿A qué nos lleva el mirar que mi hermano tiene una gracia? ¿Me lleva como José y sus hermanos a querer destruirlo? ¿Me lleva a levantar juicios? Porque eso es el camino de Caín. Tenemos las manos manchadas de sangre porque no podemos amar a nuestro hermano, porque quizás su fuerza gravitacional todavía no está en la frecuencia correcta. Nos transforma en estrellas errantes. O tomamos lugar, según la profecía, volverán a su casa celeste. ¿A qué nos lleva? Porque ese volver implicaba que esa generación sabía dentro de sí que tenía una pertenencia a esa ciudad celestial, a la Jerusalén celestial, a la congregación de los primogénitos, de los espíritus hechos justos, hechos perfectos. Eso es lo que deseaba esa cuarta generación, volver a esa patria celeste. Voy terminando. Hablábamos del cuarto. 4, copulación, ¿verdad? Hicimos la separación. En el cuarto día, también se utiliza la raíz rabí. ¿Qué creen que creó el Señor? Las estrellas. En el cuarto día el Señor forma las estrellas. Las estrellas, las lumbreras, en el Chamayín, tenían funciones específicas. Sirvan para señales, profeticen, alumbren sobre la tierra, señoreen en el día y en la noche, separen luz de tinieblas. Te está hablando a ti, iglesia. Te está diciendo: sirvan por señales, profeticen, traigan la profecía sobre la tierra. Porque la profecía es Cristo en medio de nosotros. Profeticen, alumbren sobre la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Concab, una es la gloria de los cuerpos celestes. Profeticen, alumbren, señoreen, gobiernen. Ese es el llamamiento de los celestiales. Gobiernen en el día y en la noche. Separen luz de tinieblas. Separen luz de tinieblas. Es el llamamiento con el cual fuimos llamados. No fuimos llamados por llamamiento humano. Fuimos llamados con llamamiento celestial. Profeticen, alumbren, señoreen, separen luz de tinieblas. Para separar luz de tinieblas tenemos que portar esa espada de dos filos que es su palabra. Separando, separando, separando. Pero primero tiene que morir el cuerpo animal. Como dijo el pastor Fernando, el animal que traemos dentro.
tiene que morir. Ahora entiendo por qué Daniel, que quiere decir la justicia de Dios, declara que los entendidos iban a resplandecer como estrellas en el firmamento. Profeticen, alumbren, señoren, separen luz de tinieblas. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Mira lo que dice Filipenses: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Fíjate que los que brillan como estrellas, como Cocab, que son príncipes, los Cocab no es solamente una estrella. Los Cocab son los que arden, los que ruedan, los que son príncipes, los que ejercen principado. Los entendidos resplandecerán y van a tener dos cosas, dos cualidades. Están asidos de la palabra de vida. Segundo, enseñan la justicia a la multitud. ¿De qué me está hablando? ¿De qué palabra me está hablando? ¿Me está hablando de una leche espiritual? ¿Me está diciendo que los entendidos conocen la palabra de justicia? Porque la palabra de justicia, hermanos, escucha esto, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Los entendidos brillan, pueden profetizar de Cristo porque Cristo es su sacerdote eterno. Pueden profetizar de su gloria porque han sido purificados por su sangre. Pueden profetizar de Cristo porque han sido perfeccionados por su sangre. Pueden alumbrar la tierra porque portan la luz. Él es la luz que ilumina, y las tinieblas no han podido contra esa manifestación de luz. Pueden señorear porque se establece en el principio de ser gobernantes y gobernados bajo la sujeción, y separan luz de tinieblas porque portan, porque pueden discernir, porque sus sentidos han sido afinados por la palabra de justicia y pueden discernir entre el bien y el mal, no habiendo comido del árbol del conocimiento, sino que habiendo intimado con aquel que posee una sabiduría celestial. Entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sabes lo que trae esto? Este pasaje, léelo, hermanos, léelo. Daniel 12:3 está hablando de cuando Miguel se levanta. ¿Y qué dice? Cuando haya acabado la dispersión, es decir, empieza a reunir.
la palabra de justicia empieza a reunir. La palabra de justicia trae la reunión de todas las cosas porque es Cristo manifestado. La palabra de justicia, el dabar de justicia es el dabar del Malak Sadak. Es el dabar de Cristo, Rey de justicia y Rey de paz. Entonces cuando se manifiesta el dabar de justicia de las lumbreras, lo que produce es la reunión de todas las cosas. Ahora, volvemos a el capítulo que veníamos desarrollando, 1 Corintios 15, ¿verdad? Porque preciso es Pablo. ¿Se acuerdan que yo les dije? Pablo posiblemente fue el que escribió las cartas a los hebreos. Desarrolla la idea de Melquisedec de manera textual, no de manera como que tú lo pudieras de alguna manera inferir, sino que está textual en la carta de Hebreos. Pero en la carta a los Corintios vuelve a tocar este mismo punto y Pablo toma el Salmo 110 y lo declara, y me parece maravilloso que lo declare, porque mira lo que establece: porque preciso es que el reino, que Él reine, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, porque es preciso que Él reine. Iglesia, porque es preciso que Él reine. Porque es preciso que Él reine. Porque no son enemigos. David decía: se ha levantado un enemigo más fuerte que yo. Pero ahí está su sacerdocio. Siéntate a mi diestra. Y mira lo que dice: es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí está el principio de sujeción, amados. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo. Para que Dios sea todo en todos. Sacerdotalmente, esto es el sacerdocio de León. Un sacerdocio de León es un sacerdocio de elevación, de completación, de perfección en el amado, hasta que Él sea el todo en todos. Permítame terminar con una idea. No puedo dejarla ir. La palabra dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿verdad? Permítame hacer una asociación. Venimos hablando de los entendidos, ¿verdad? Hasta ahora hemos podido seguir la línea, ¿verdad? Venimos hablando de los cuerpos celestes, tocamos la profecía de Abraham respecto de las estrellas. Esa profecía se materializa en Jacob, de Jacob saldrá una estrella. Esa profecía toma la profecía de Judá, se establece en el legislador que es Cristo. Después de eso vimos cómo esta generación, la cuarta generación, tenía que volver a su casa celeste, a su diseño, a lo que se había profetizado de ellos. Y estas estrellas, estos Kokab, estos príncipes, van a resplandecer como estrellas en el firmamento, porque son entendidos, porque portan la palabra de justicia, porque portan un sacerdocio eterno, ¿verdad? Hasta aquí estamos. Y quedamos ahora en que Pablo, en este mismo pasaje, 1 Corintios 15, cita el Salmo 110 y habla del postrer enemigo. Dice que va a ser destruido en la muerte. Ahora, la palabra dice que el aguijón de la muerte es el pecado, y del pecado la ley. Pero los grandes procesos de mortandad del pueblo de Israel se dieron porque no fueron entendidos. Les repito, la palabra dice que el postrer enemigo en ser destruido es la muerte.
Pero esa muerte tiene que ver cuando la estrella se empieza a apagar, porque no hay entendimiento. La palabra dice: mi pueblo perece, mi pueblo muere por falta de entendimiento. La muerte está asociada a la falta de entendimiento, a la falta de conocimiento. Y vamos a traducir un poco esto. Mi pueblo fue destruido, su raíz es Damá. Destruido es ser mudo o silente. Reducir a silencio. ¿Qué pasó? Se quedaron en una estación de bestia muda. No transicionaron. Se quedaron en cuerpo terrestre. No conocieron la obra de justicia, la Amasé Sadak. La obra de la justicia, la palabra dice, será la paz, la Shalom. La Shalom en hebreo se traduce destruir la autoridad del caos del Mem, destruir la autoridad del caos que produce las aguas del Tejón. No conocieron la obra de la justicia, más bien conocieron sus propias obras. La Shalom no es solamente, esto lo voy a pasar rápido, pero la Shalom no es solamente una sensación de bienestar y de salud y de prosperidad como se traduce. La Shalom habla de la obra gloriosa de Cristo. Destruir Din, la autoridad, la Med, del caos, Mem, por medio de la cruz, Bab. Es decir, la obra de la justicia, la Maaseh Sadak, que es una obra gloriosa, nos lleva a ser vivificados y no quedar en silencio. David decía: mientras callé, ¿qué callé? Callé su obra, mis huesos se envejecieron. ¿Sabes por qué glorioso esto? Porque cuando el Señor dice consumado es, ¿sabes qué palabra declara? Shalom. Shalom es consumar una obra. Por lo tanto, cuando nos habla de la obra de la justicia, nos está diciendo shalom, 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 shalom. Los enemigos fueron destruidos. Destruí la autoridad del caos por medio de la cruz. Shalom. Siéntate en reposo. Siéntate en el reposo. Shalom. Consumado es shalom. El Señor entró triunfantemente, exponiendo a principados y potestades, triunfantemente. Shalom, 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 shalom. Consumado es, consumado es. Mi pueblo fue destruido. Ser mudo, silente, reducir a silencio. Esta palabra Damá también ocupa Salmo 49:20. Dice: el hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento. Atento a esto. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Amados, es imperante transicionar en la alimentación. Es imperante, porque le faltó conocimiento. Ese conocimiento es Da'at. Hace un tiempo predicábamos de los distintos tipos de sabiduría, ¿verdad?
Está la Jokmah, la Binah y la Da'at, que es el conocimiento más alto. Da'at viene de Yadá, que es conocer íntimamente, es tener intimidad sexual. Porque le faltó conocimiento. Y mira la sentencia. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Desechaste el conocimiento. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. El Señor le entregó maná. La palabra dice que ese maná era pan de nobles, que se traduce como pan de ángeles. Y cuando el Señor les da el maná, ellos dicen: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Detestamos, sus raíces, separarnos de. No solamente estaban desechando el conocimiento de Dios, el maná, su palabra, su alimento, su sustento, se estaban separando de Él. Cortemos nuestras ligaduras. Y después le dicen: este alimento tan miserable, insustancial. Israel no se dejó sustanciar por la sustancia de la justicia, por la palabra del Malak de justicia y el Malak de Shalom. Desecharon el conocimiento, por lo cual yo te echaré del sacerdocio. Esa generación murió en el desierto, quedó enterrada en el desierto. Esa generación no pudo brillar como estrellas en el firmamento. Esa es una generación como los hijos de Icabod, en donde no hay presencia, porque el Da'at, el conocimiento íntimo, no necesitas el arca del pacto. Porque el tabernáculo está en ti, cuyo tabernáculo somos nosotros, dice Hebreo. Y esa presencia arde y gira la rueda del Espíritu, porque son Kokab, son estrellas en el firmamento. El Señor desechó a esa generación y tenía que levantar un nuevo sacerdocio, no un sacerdocio que fuese conforme al hombre. Después dice: yo te desecharé del sacerdocio porque olvidaste mi ley. La ley, todos saben que se traduce como Torah, pero viene de una raíz que es Yará. Yará es fluir como agua, llover y señalar, porque ciertamente la ley es espiritual y señalaba una mejor esperanza. Pero esa ley también quiere decir llover. Fue una lluvia temprana para el pueblo de Israel. Esa lluvia temprana tenía un propósito, era ablandar la tierra para que la semilla pudiese ser sembrada. Pero la profecía del Señor, lo que Él nos está hablando, es que Él no solo nos envió una lluvia temprana, sino que nos dio una lluvia tardía. Esa es la palabra de justicia. Porque la lluvia tardía, la lluvia primaveral, la lluvia de la primavera, el propósito es que maduren las cosechas. Aleluya, aleluya. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana, que quiere decir Torah, la lluvia temprana, la Torah, la ley, y la tardía, Malkosh, y la tardía, que es su palabra de justicia, que es esa naturaleza celeste, la gloria de los cuerpos celestes que tú me diste. Yo se la
las he dado para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Malcoch. Y recogerás, con la lluvia tardía, recogerás Asaf. Recogerás Asaf. Recoger, reunir. La palabra de justicia es Cristo reuniendo todas las cosas. Cristo reuniendo todo. Y recogerás Asaf, tu grano, tu vino y tu aceite. Recogerás tus generaciones. Tomarás tu pacto, el vino nuevo. El vino nuevo en odres nuevos, no en cuerpos terrestres. Y tu aceite, porque los entendidos, los sensatos, son como estrellas en el firmamento que brillan perpetuamente, porque están bajo un sacerdocio perpetuo. La lluvia temprana, la Torá. Cuando se recibió, Moisés declaró unas palabras. Dijo lo siguiente: oídos cielos y dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso. La lluvia temprana. Pero la lluvia tardía es esa lluvia que desciende de los cielos, que riega la tierra, que riega la tierra, que da semilla al que siembra y pan al que come. Es una palabra que es enviada y que no vuelve vacía. Es Cristo que fue enviado y no volvió vacío. Volvió con una gavilla llena de trigo, llena de grano, llena de generaciones, llevando muchos hijos a la gloria. Muchos hijos, muchos cocab, muchos cuerpos celestes a la gloria. La lluvia tardía es la lluvia de primavera, que nos habla de ese renacer, la nueva vida en Cristo Jesús, porque por Él somos justificados. Él es la justicia de Dios. La lluvia tardía caía antes de la cosecha y contribuía a la maduración, porque la palabra de justicia trae madurez espiritual. Y la profecía de la lluvia tardía declara: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Y en Joel declara: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Quisiera terminar esta prédica con una palabra que el Señor colocó en mi espíritu para sustentar el año que viene. Dice así, Oseas 6 del 1 al 3: venid, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida, nos dará vida
nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Y conoceremos, Yadá, ese conocimiento que tienen los que brillan como luminarias en el firmamento. Y proseguiremos en conocer al Señor. No solo conoceremos, y proseguiremos en conocerle. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera, como la lluvia tardía que riega la tierra.